40, una cosa así. Donde finalmente este capítulo habla de lo que hablamos ayer, dónde están los hijos, el tiempo superior al espacio. Después habla de la educación moral de los hijos, esto que también mencionamos ayer, que para bien o para mal los padres inciden en la educación moral de sus hijos. Va avanzando un poco más, termina con temas de educación de la sexualidad y cosas por el estilo, y después ya finaliza el capítulo. Vale la pena leerlo. Yo voy a aprovechar como telón de fondo una sola frase que sale ahí. Y voy a irvanar ambos bloques a la luz de esto, en dos dimensiones distintas. Pero la frase, creo que está por ahí, dice que los padres o las familias deben ayudar a los jóvenes, no está dicho literalmente así, pero ayudar a los jóvenes que están acostumbrados hoy día a una lógica tecnológica, a saber esperar. Que en el fondo es lo mismo que las personas aprendan a adquirir un cronos humano, que las cosas tienen un ritmo humano y que lo humano no puede tener el ritmo de lo tecnológico, que es lo que genera imprasencia y enerva los ánimos de las personas cuando se vuelven inmediatistas, por así decirlo. La vida humana tiene un ritmo que jamás va a poder tener la tecnología. Y si tratamos de someter lo humano al ritmo tecnológico, lo fastidiamos todo, lo rompemos, es imposible. Entonces dice eso, el desafío de saber educar a los hijos para saber esperar. ¿Cómo se hace eso? Un primer elemento es educar la afectividad. Entonces hablemos en general de la afectividad, es decir, un par de cosas. Y voy a hacer un pequeño esquemita y vamos a ir en una dimensión, hacemos un recreo y después vamos a la otra. El ser humano, hay cosas que no hay que perder de vista, creo yo, hay que volver a refrescarlas. El ser humano es un ser humano que integralmente, parte esencial de su constitución como persona humana, es tener corporeidad. Nosotros no somos un espíritu metido en un cuerpo, somos un cuerpo, una materia espiritualizada. Somos seres inteligentes, como lo dicen los grandes teólogos. El ser humano ocupa el último grado de los seres inteligentes posibles. Y para poder entender, necesita tener cuerpo. Porque el cuerpo nos permite un conocimiento sensible. Y con el conocimiento sensible se ordena al intelectual. Los ángeles no tienen cuerpo. Tienen un grado de entendimiento superior al nuestro. Un grado tan superior que no requieren corporeidad para conocer. Conocen todo en un solo acto. Y Dios es entendimiento. Pero nosotros llegamos a entender a través de los sentidos. Y para eso necesitamos corporeidad. Y esa corporeidad, integrada a la corporeidad, hay una dimensión apetitiva que nosotros compartimos con los animales. Compartimos con los animales el conocimiento sensible, aunque ellos no tienen conocimiento intelectual, y compartimos lo que se llama el apetito sensitivo o afectividad, que también tienen los animales. Pero los animales, toda su sensibilidad se ordena a que tengan una vida sensiblemente óptima. Por eso los animales viven de imágenes y recuerdos. Es lo que decía Aristóteles. Los animales viven de imágenes y recuerdos. Es decir, un animal, si está bien dotado de sensibilidad, esa sensibilidad le da la información correcta acerca de lo que ocurre en el entorno, y eso suscita en él el afecto concordante, puede vivir en este planeta. ¿Ya? O sea, si el conejo tiene buenos oídos, esos oídos le permiten enterarse de que, dados ciertos sonidos que se asocian instintivamente a la imagen de su depredador, suscitándose el sonido, suscitándose en él la sensibilidad, se constituye la imagen, siente temor. Y como siente temor, se mueve, se esconde y se salva, porque no lo pilla el lobo. Entonces, esa es la perfección de su vida. Lo peor que le puede pasar a un conejo es ser sordo o ser ciego, porque ¿cómo lo hace? No tiene modo de deducir las cosas. Los sentidos le informan, si le informan bien, siente temor, siente audacia, siente esperanza, siente lo que sienta, y el sentimiento lo mueve. Eso es la vida animal. Pero no es la vida humana. Entonces aquí es donde empieza el problema, porque uno dice, a ver, continuando la frase de Aristóteles dice, y en la Ética Nicómaco también lo dice en la Metafísica, los animales viven de imágenes y recuerdos.
En cambio, el hombre tiene el arte y el razonamiento. Y esto uno lo puede leer muy mal. Ha pasado en la historia que se ha leído muy mal. Porque uno podría decir, ¿qué pasa si los hombres viven de imágenes y recuerdos? Un ser humano, si vive de imágenes y recuerdos, tiene una vida que no es humana. Tiene la vida del animal. Y por eso, como vive de imágenes y recuerdos, o vive atemorizado del futuro, cosa que no le deja vivir el presente. Vivir de imágenes, ese es eso. Cuando uno vive de imágenes, está viviendo, anticipando ansiosamente los peligros futuros. De tal manera, a tal nivel de la imagen, que no puede vivir tranquilo el presente, aunque en el presente no está ocurriendo nada tan grave como para vivir así. Y vive inquieto, intranquilo, se equivoca, toma malas decisiones, se apanica, Y si vive de recuerdos, vivir de recuerdos es vivir del pasado. Es vivir y por eso es una persona triste. O es una persona especialmente miedosa, temerosa, ansiosa, malgenia, o es una persona especialmente melancólica, depresiva, porque el pasado se le viene encima. Es como estar empantanado. Por lo tanto, tampoco proyecta bien el futuro y también se le contamina el presente. Es la persona que termina en el psicólogo. Si yo vivo de imágenes y recuerdos, no puedo vivir. Necesito a alguien que me dé un remedio, que me dé algo, porque lo que siento no me deja vivir. Como si es propio del ser humano. Si no lo pasamos, ahora lo vamos a explicar, pero veamos. Entonces uno dice, chuta, un ser humano no vive de imágenes y recuerdos. De hecho, cuando vive de imágenes y recuerdos se suscitan estos problemas. Parece que está muy complicado porque dice, mira, te entiendo, pero no dejo de sentir lo que siento. O sea, te entiendo, pero es que es lo que siento. No cambia. Entonces uno podría empezar a pensar de que los afectos son un problema para la vida humana. Y que vivir según el arte y el razonamiento significa en la vida humana tener una suerte de vida angélica en la que uno suprime la afectividad. ¿Sí? Renunciar a los afectos, porque eso es animal. Y nos vamos en la lógica de los estoicos, en que las pasiones y los afectos son en sí mismos malos, porque nublan la razón y el hombre deja de tener la vida racional que debería tener. ¿Sí? Y estamos en un problema peor. Porque lo que hay que entender, bien, es que nosotros no vivimos de imágenes y recuerdos. Es decir, no vivimos por los afectos. Pero tan negativo y tan contrario a nuestra naturaleza es vivir sin afectos. Lo nuestro es vivir con afectos. Con afectos, que es muy distinto. Es decir, que la afectividad esté integrada en la vida racional. Eso es lo que hace la vida racional en el hombre. Eleva la afectividad a un nivel superior al animal. Pero el hombre virtuoso, el hombre humano, es un hombre que siente. Lo que pasa es que siente bien. Siente apropiadamente. Siente lo que hay que sentir con la intensidad requerida. No somos ni animales ni ángeles, somos hombres. Y el hombre no es ni un intemperante, es decir, que vive como un animal, ni tampoco es un insensible, en el sentido de que no tiene sensibilidad y trata de jugar al juego de ser un ángel. No le va a resultar, va a terminar neurótico, también va a terminar en el psicólogo. Porque lo nuestro es madurar nuestra afectividad. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Esto ya lo sabemos, pero ¿qué ocurre? Que en la educación hay un camino. Nosotros estamos llamados a vivir en la verdad y en el amor. Es decir, voy rápido porque tenemos poco tiempo, pero voy a poner los elementos. Tenemos que ser libres, tenemos que saber decidir y decidir bien. Para eso tenemos que tener una cierta lucidez mental y un cierto dominio sobre nosotros para poder ir en una dirección que es la que juzgamos correcta. Poder oír claramente nuestra conciencia, ir formándola cada vez mejor y tener esa libertad, hablemos así, de los hijos de Dios. Pero hay que llegar a eso, hay un camino donde el hombre va llegando a la vigorización de su dimensión racional, siempre y cuando haya logrado antes un mínimo de orden en la vida afectiva. Por eso lo primero que uno educa en sus hijos, cuando son pequeños, no es la razón, no es la voluntad en el sentido de la justicia, porque no lo entienden. Uno educa
El niño vive de imágenes, vive muy precariamente, su uso de la razón es muy débil. Si yo le mando un discursito acerca de la justicia no me lo va a entender. Yo tengo que tratar de que él obre con justicia, pero eso implica que yo me haga cargo de su afectividad para llevarla en la dirección correcta, de manera que esto no lo vaya distorsionando. Eso es. Por eso es tan importante la educación de la afectividad. Y cuando uno la pasa por alto, séptimo, octavo y de ahí en adelante empieza a cosechar las grandes catástrofes educativas. Porque uno puede mantener a la gente controladita, no preocupándose de su afectividad y atendiendo a otros elementos extrínsecos que hacen que la cosa se mantenga. Pero ya cuando el muchacho madura y tiene más conciencia de que es persona y que es libre y no sé qué, empiezan sus pulsiones más fuertes a aparecer y como no tiene dominio de su afectividad, se genera un descalabro. Porque la afectividad se educa desde, no sé, nunca es demasiado temprano. Es desde siempre. Hay que conocer en los hijos el defecto predominante a nivel afectivo e ir ayudando a que se dé un contexto que permita que se le dé forma. Entonces ahora voy a entrar en eso. ¿Se entendió el contexto general, no es cierto? Hablemos de la afectividad. Entonces nos vamos a dedicar a afectividad. La afectividad, en el fondo, es una potencia que nosotros tenemos de afectarnos. Se mueve. Es lo que los antiguos llaman el apetito sensitivo. Voy a tratar de evitar ese lenguaje. Quizás no todos lo conocen, pero para que no se enreden. Hablemos de afectividad, pero en el fondo estamos hablando de lo que siempre se ha llamado apetito sensitivo. Que es una potencia que emana de la esencia del alma, pero que tiene un componente orgánico, tiene un órgano corporal. Y el apetito sensitivo se mueve. Cuando esta potencia se mueve, a ese movimiento de la potencia le llamamos un afecto. Un afecto. El apetito sensitivo se mueve y ese movimiento, a ese tipo de movimiento nosotros le llamamos temor. El temor es un afecto. ¿Y qué es el afecto? No es algo que está metido acá. Es esto moviéndose. Entonces el apetito sensitivo, que se divide en dos, tiene muchos movimientos, distintos movimientos. ¿Por qué digo esto? Porque es importante, porque nosotros tenemos memoria. En la memoria, nosotros tenemos recuerdos. ¿Pero qué son los recuerdos? Los recuerdos son cosas almacenadas en la memoria. Uno puede ir robusteciendo su memoria. ¿Y qué hace cuando uno robustece su memoria? Que la hace más capaz de conservar y de evocar lo que se guarda en la memoria. ¿Sí? Por eso yo puedo tener mala memoria. Y tener mala memoria es que no tengo recuerdos. Y quizás lo que no tengo es la capacidad de poder conservar lo vivido, lo leído y poder evocarlo. Pero en el fondo los recuerdos no son la memoria. Los recuerdos están en la memoria. Si tengo un mal recuerdo, por así decirlo, en la memoria, no tengo un problema en la memoria, es el recuerdo lo problemático. ¿Sí? Esto no es así. Por eso esto es tan complicado. Los afectos no están en el apetito sensitivo. No es que el temor es algo que sale de aquí y sale, como un recuerdo. O la ira es algo que está aquí y sale en determinado momento de aquí a acá. No. La ira es un movimiento que se suscita en esta potencia cuando uno juzga que está ante un mal presente que es necesario remover. Y cuando uno juzga eso, se irrita. Y la ira no es algo que salió de aquí para acá como un recuerdo sale de la memoria. Es esto moviéndose con la máxima intensidad que tiene. Ese es el problema potencial. ¿Por qué? Porque un problema en un afecto, un movimiento desordenado en un afecto, produce un problema no en el afecto, sino en la potencia que lo genera. Y por eso los problemas afectivos son tan complicados. Porque la persona no solo tiene problemas con la tristeza, partió con un problema por la tristeza, pero ahora tiene problemas con la alegría, tiene problemas con el temor, tiene problemas de ira, tiene problemas de todo.
Y uno dice, pero ¿y por qué? Si lo que le pasaba en principio de que era mal genio. Es que el problema del mal genio es que cada vez que tenemos mal genio y le damos curso al mal genio, el mal genio deforma la potencia que genera los demás afectos. Al menos los del irascible, porque son dos. Irascible y concupiscible. No le voy a poner los nombres para no enredar, pero pónganle C y pónganle I. Eso primera cosa. Cuando nosotros educamos en la afectividad, estamos buscando que esta potencia llegue a su máximo, se vigorice, llegue a su máximo. Es decir, todos los afectos que puede suscitar por todos los movimientos que le son posibles, todos se den cuando sea necesario que se den, pero se den todos. De manera que esto le da perfección al acto humano, porque lo intensifica. Cuando una persona juzga que hay una injusticia y se irrita adecuadamente, la irritación que se le produce no es una irritación que le nubla la razón, sino que una irritación que le permite corregir adecuadamente, de manera que el otro se dé cuenta de lo que hizo mal. Pero si uno, cuando está ante una injusticia, no se equivoca y corrige sin el afecto que corresponde, el otro se desorienta, porque tampoco entiende que estuvo tan mal. Cuando uno le dice, oye, casi riéndose que estuvo muy mal lo que hizo. Necesita alguien que note que está afectado por lo mal que se hizo. Pero ese movimiento de ira le ayude a no perder el juicio y poder hacer la acción perfecta para que esta persona se dé cuenta y enmiende. No para humillarlo y se irrite porque fue humillado de vuelta y estos enredos que se producen. Porque los afectos son parte de nuestra vida. Y lo primero que hay que hacer para ir creciendo en la vida interior y todo es hacerse cargo de la afectividad. Y yo voy a dibujar rápidamente cuáles son los afectos, para que nos demos cuenta del panorama que tenemos, y voy a hablar en lo que queda de esta sesión cómo se ordena esta dimensión de los afectos, prácticamente, dar ciertos datos, hacemos un recrédito, y después hablamos de cómo se ordena esta parte de los afectos. Siendo esta en el orden de la ejecución posterior. Esta es la básica. El problema es que uno en esta se da cuenta de los problemas, tiene que saber cómo ordenarlos, pero después al final vamos a dar que la clave hoy día, contemporáneamente, está acá. El gran problema hoy día de la educación en general no es que no está educado el entendimiento, que las personas no tienen fuerza de voluntad, de que en el fondo quedan a merced de sus audacias y sus temores. El problema es que está debilitada la base. La base es que la dimensión básica de la posibilidad de la autoposesión del hombre está muy debilitada porque el problema está aquí. Lo que no se está educando bien es lo que es lo menos importante, pero la base de todo lo demás. Si yo quiero tener educada esta dimensión y quiero meterme a educar esta dimensión, tengo que tener un mínimo de gobierno sobre esta dimensión. Pero si yo no tengo el mínimo de gobierno que se tiene en esta dimensión, no voy a tener gobierno de nada. De nada. Ni de esta, ni de la voluntad, ni del entendimiento. De nada. Porque en la educación las cosas se van apoyando unas en otras. Entonces pongamos los afectos. Los primeros movimientos son los de esta dimensión. ¿Y cuáles son? El amor sensible, el odio, el deseo, el rechazo, la alegría o delectación y la tristeza. Todos estos. ¿Cómo son estos en sí mismos? Ni buenos ni malos. Ni buenos ni malos. Nadie puede decir, no, el odio es malo. El odio como acto moral desordenado obviamente que es malo. Pero el odio como afecto depende. Si yo odio lo que debo amar, obviamente que el odio es malo. Pero si yo odio lo que debo rechazar, por Dios que me ayuda el odio. Si yo odio el vicio, rechazo el vicio, luego no caigo en el vicio. Porque el odio de suyo como afecto depende si se subordina a una voluntad recta.
De eso va a depender. Pero en sí mismos son necesarios. Hay que rechazar el mal y desear el bien. El problema es cuando yo deseo el mal y rechazo el bien. Ahí tenemos un problema, pero no del afecto, sino del hombre afectado. Estos son 6, los 6 básicos. Y el más básico, este. Ustedes se dan cuenta que en la medida que se exacerban desordenadamente los deseos de las personas, queda afectada toda la posibilidad de humanizarlos. Y hoy día todo se mueve de deseo. La medida es el deseo. Pero de la forma más subjetiva que existe, ¿qué es la mejor forma de tener a alguien susceptible de manipulación? Esta es la puerta de la educación, es el orden del deseo. Segundo bloque, esta dimensión. Tenemos esta otra dimensión. Esta otra dimensión, es decir, el amor son los movimientos del concupiscible, el odio es el movimiento del concupiscible. Esta potencia tiene 6 posibilidades de movimiento. Esta otra tiene 5. El temor, la audacia, la confianza o esperanza, la desesperación y la ira. 5 y 6. 5 y 6. ¿Qué es el temor? El irascible moviéndose de determinada manera. ¿Qué es la ira? El irascible moviéndose de otra manera. ¿Qué es la audacia? Moviéndose de otra manera. De manera que esta potencia tiene 5 tipos de movimiento y esta otra tiene 6. Si se desordena en un tipo de movimiento sistemáticamente en el tiempo, se va a desordenar la potencia. Luego se va a desordenar en todas las otras posibilidades. ¿Qué es lo que uno ve en la consulta a veces? Llega una persona que tiene un problema de temor. Él lo está pasando mal en el trabajo porque le toca comité, entonces suspira, transpira, no sé qué, le pone mal, se bloquea, no dice las ideas, otro se adelanta y dio la idea de él, pero no sé qué, terminó la reunión, terminó decepcionado porque a él se le ocurrió después todo y porque no dijo no sé qué, y lo está pasando mal. Y hay comité, ya 2 días anteriores, ahora con la guata apretada, duerme mal, no sé qué, ya no puede comer, está mal genio en la casa, no sé qué. Y todo el comité, o sea, un grupo de personas son sus jefes y él está, pero... Sin embargo, este tipo, no sé, anda a 340 km por hora en moto, sin casco, y además, o se lanza en no sé qué, y en ciertas zonas tiene un temor que uno dice, ya, bueno, es manejable, y en otras cosas, cero temor. O sea, en lo que debería sentir temor, nada, y en lo que debería dominar el temor, no puede. ¿Por qué se da ese desequilibrio? Porque el temor es el sentimiento, afecto opuesto a la audacia. Pero la audacia la genera la misma potencia que genera el temor. Luego es y me dice, no, si realmente no me da miedo. Pues porque la audacia la elige él, el temor no lo elige él. No, lo que no le llega porque le llega con una situación... sí, pero pasa de fuera. De acuerdo, pero por lo mismo, la audacia de poder, digamos. O sea, él elige tirarse la moto, tirarse lo que haga. Sí. Sin embargo, la otra no le hizo, le llega. Ese es el tema, pero es que el afecto no le permite no elegir algo que a todo juicio le pone en riesgo, y el afecto no le deja tener la libertad de enfrentar lo que debería ser enfrentable. Entonces, el afecto, en un sentido u otro, le afecta, le desequilibra. Eso es lo que estoy mostrando, que en el fondo, de alguna manera, nunca queda encapsulado. O sea, una persona que tiene muy mal genio, a la larga va a empezar a tener problemas en otras áreas, con otros afectos. ¿Por qué? Porque no hay una cosa aislada que se llama la ira que está metida en esta potencia y que yo la cambio y la sustituyo. No. La ira es esta potencia que se mueve, y esta potencia que se mueve es la misma que se mueve cuando tiene que tener temor, o cuando tiene que ser valiente, o cuando tiene que tener confianza, o cuando tiene que desesperarse. Luego, como se enoja mal, muchas veces no se desespera cuando debería ya desesperarse, o siente excesiva confianza en algo que no tiene futuro, o no siente temor cuando las amenazas y las advertencias han sido infinitas, y se arriesga en cosas que son una locura. ¿Se entiende? ¿Qué está pasando acá? Arreglar esto es muy complicado.
Y créanme que psicológicamente, porque esto es educación. La educación es lo que va poco a poco equilibrando esto, equilibrándolo. ¿Sabes? No me queda claro. ¿Ya? ¿De qué estás hablando? ¿De tendencia o de emociones? De emociones, afectos, pasiones. Ya, perfecto. ¿Ya? No, más que de tendencias. Porque tendencia podríamos ponerlo a nivel apetitivo del deseo, que es un afecto. No, estoy de lo que sentimos. O sea, piensen en cuando sienten rabia por algo, con un hijo, no sé qué, con una persona. Eso estoy llamando ira. Algo que es un movimiento del apetito sensitivo con una alteración física. No solo la tendencia vaga, no. Es algo que físicamente se siente. Uno cuando siente miedo siente que se le seca la boca, no puede hablar, toma agua y sigue secándose la boca y no saca nada, que le tiembla aquí la ceja y no... Es el sentimiento. La ira siente que se le hierve la sangre, que se le pone caliente las manos, cuando siente, no sé, siente deseo, siente un calor y así, guay, tomar un vino, ¿no? Como que siente, le llegó la comida, como que se derrite, siente. Tristeza siente la pesadumbre, el cansancio, el tedio, la incapacidad de gozar, siente el peso, sentimientos. Esto es parte de la vida humana. Esto es una perfección de la vida humana. Y esto el Señor lo sintió todo. Uno recorre los evangelios y lo que obtuvo el Señor es que fue un hombre perfecto. Y como hombre perfecto sintió todo esto. Lloró, se enojó, deseó cosas, dame de beber. Todo perfecto, todos los sentimientos. Alegría. ¿Cuánto he deseado celebrar esta fiesta con ustedes? Todo está ahí. Lo que hay que hacer es ordenarlas. ¿Por qué? Porque esto es vital. Voy a decir el último ejemplo y después voy a ir al esquema, ¿ya? Pero para que quede bien, los sentimientos, la vida afectiva es vital. Son vitales. Son como el agua. Pero no el agua mineral vital, sino que vital como el agua. Por eso le pusieron al agua vital, porque el agua es vital. Es vital, es como el agua. Mi cuerpo es agua. Muchos doctores dicen que es gran porcentaje agua. El gran problema cuando uno queda perdido, no sé qué, es el tema de la sed más que el hambre. Yo necesito beber. Si no como durante mucho tiempo, quizás resisto, pero en menos tiempo, si no bebo, voy a morir, porque puedo morir más rápidamente de sed. Puedo tener sed. Necesito para vivir que ahora me den agua. Y viene alguien y me trae agua. Y me trae agua hirviendo. Y me dice, pero tómatela. No, es que no me la puedo tomar hirviendo. ¿Pero no quería agua? Sí, pero tómatela. Pero dijo, está muy caliente. Sí, pero es agua. Sí, pero es que no sirve que sea agua, si es que no tiene un accidente, que es la temperatura. Si yo me tomo el agua hirviendo, me voy a morir igual. O sea, vamos a morir... me quemo, no se puede tomar agua hervida. Se derriten los sistemas, no se puede. No es ser valiente, así como... Si no se puede. Usted a esa temperatura, casi 100 grados de agua, el cuerpo no puede tomarla. Uno la hierve para que pierda los bichos y todo, porque hasta los bichos se mueren, espera que se enfríe y se lo toma. ¿Y qué es lo que perdió? Su temperatura. No es que no sea agua, sí es agua, pero es que perdió su temperatura. Y si alguien me trae nieve, no voy a poner hielo porque a veces es tanto calor que es rico comer hielo, pero nieve, el problema que tenían los que se perdieron en la cordillera fue eso, que estaban muriéndose de sed, y uno dice, pero si estaban rodeados de agua, por favor, si todo eso era agua, pero era agua imbebible. Si yo me meto nieve a la boca, me quemo igual, no se puede tomar, no se derrite, nada, es agua sin el accidente. Bueno, eso pasa con los afectos. Si los afectos pierden su temperatura, destruyen la vida humana. Se destruyen. El hombre va perdiendo su capacidad de tener actos libres, de tener voluntad sobre las cosas. Se le nubla la razón, ya no sabe pensar, está perdido. Y todo por algo que es necesario para la vida humana. ¿Por qué? Porque así como uno se desordena y se pierden las cosas, cuando se ordenan, se perfeccionan. Es una persona que estudia con deseo, se le pone intensidad al estudio y por eso estudia mejor, aprende mucho más. En poco tiempo. Si el problema que tenemos nosotros es que estudiamos con un poco de deseo. Entonces estudiamos más o menos, con más deseo de mirar el celular, entonces al final de la hora de que era de estudio, al final fueron 15 minutos, leyendo más o menos.
Entonces no cundió. ¿Por qué? Es que me falta inteligencia. Si no te falta inteligencia, te sobra quizás. Lo que te falta es tener un afecto que intensifique tu operación y te haga capaz de rezar mejor, de servir mejor, de estudiar mejor, de trabajar mejor. No es que te falten manos, no es que te falte intelecto, te falta el afecto que te empuje, que te meta, que te deje, que te permita absorber. O sea, alguien que trabaja alegre, trabaja mejor, pero obvio, porque cuando está alegre está atento a los detalles. Un tipo que trabaja enojado, trabaja mal. Y un tipo que trabaja triste, no trabaja, pierde el tiempo. No, está ahí porque se le van los detalles, no me di cuenta, de nuevo, porque está en otra. Eso, ya. Listo. De esto se puede hablar más, pero vamos al esquemita. Ya. ¿Cómo se ordena esto? Para ordenar esto, se necesita sistemáticamente ir combinando una serie de elementos. ¿Por qué esto se ordena? Generalmente, después de más o menos de los 6 a los 7 años en adelante. Esta dimensión. ¿Por qué? Porque generalmente los muchachos, las niñas, en esa edad van planteándose ciertos desafíos. Desafíos. Quieren aprender a bailar ballet o a bailar no sé qué, quieren jugar fútbol, andar mejor en patines, quieren hacer algo, se les ocurre hacer algo. Y cuando a uno se le ocurre hacer algo, o le dan deseos de hacer algo que es difícil de alcanzar, se suscitan estos afectos. No, yo soy malo para el fútbol, no, yo no sé qué, este es mejor, no soy capaz, hace tres clases ya se quiere ir porque se desesperó, porque le cayó mal el grupo. Y uno va viendo, porque estos afectos están ahí, en los muchachos, en los niños chicos, salvo la ira, pero por otro motivo, en el escolar, van apareciendo esto con mucha claridad. Entonces, vamos al esquema práctico. Déjenme borrar esto. Y vamos a poner un ejemplo muy general. Vamos a imaginarnos, y pónganse ustedes en el caso, o pongamos un caso ficticio. Un muchacho que quiere aprender a tocar batería. ¿Ya? Quiere aprender a tocar batería. Para llegar a aprender batería, no es llegar y aprender batería, a menos que sea, no sé, Buddy Rich reencarnado, así que nació con palillo de la mano, no. Aprender cualquier instrumento, cualquier cosa, implica tener un grado de talento que le facilita las cosas, más o menos, pero implica un camino. O sea, no sé, Paganini no nació tocando el violín, se le hizo muy fácil y tenía un talento gigante. Pero todas las habilidades técnicas son habilidades en virtud de las cuales, teniendo más o menor talento, uno hace un camino. Todos tienen que hacer un camino. Algunos de 3 pasos, unos de 2 pasos, unos de 150 pasos. Pero todos transitan de un menos a un más. Y en ese proceso de transición hasta la conquista es donde se educan estos afectos. Pero tiene que darse un ciclo. Un ciclo. Entonces, este muchacho quiere aprender a tocar batería. Eso es lo que se le ocurrió. Yo quiero aprovechar esta iniciativa para educarlo en su afectividad. ¿Qué es lo que hay que ir haciendo? Primero, lo que hay que juzgar es si tocar batería es un bien futuro, difícil y posible. Las personas solo nos educamos, nos ensanchamos y educamos nuestra afectividad cuando en nuestra vida tenemos en el horizonte por alcanzar un bien, es decir, algo que sea bueno para mí. En donde yo tenga claro cuánto tiempo más o menos implica, es decir, siempre hay que ponderar las expectativas. Primero, ¿es bueno esto de aprender batería? ¿Y en cuánto tiempo quieres aprender? Porque si tú quieres aprender en 2 semanas, o porque haces una pasantía, no, ponderemos el tiempo. Asumamos el tiempo. Lo que hay que tener muy claro es que ojalá tenga cierta dificultad, porque hasta el más talentoso algo de dificultad va a tener y hay que incorporarlo antes, porque generalmente las personas o los muchachos están pensando que la cosa es fácil.
Y que porque es fácil es buena. Y no, y es al contrario, porque es difícil es buena. O sea, hay que ver cuán difícil es. Y para eso hay que juzgar su talento. Claro, porque si eres ñurdo de las 2 muñecas y no sé qué, y esta cuestión no tiene ni un futuro, no, mejor dedícate a otro instrumento. Pero hay que ver el grado de dificultad. Y nunca hay que someter, y es lo que pasa muchas veces, a las personas que se juzgan el grado de dificultad y uno dice, no, es fácil, entonces que lo haga. No, que no lo haga. Tiene que ser difícil para él. Porque muchas veces se busca lo fácil. Y hay que buscar lo difícil. Pero lo difícil posible. Lógico. O por sí mismo o por la ayuda de otro. Esto es súper. Primero, quiero tocar batería. Mira, este muchacho sí es algo bueno, yo creo que tiene talento. Mira, podría probar este año, veamos cómo sale. Sí, es difícil, sí, siempre ha sido difícil coordinar, no es tan coordinado, pero ya veamos. Y yo creo que es posible. Este es un buen profesor, una buena academia, no sé, tiene un primo que toca, y ahí buscamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres aprender a tocar batería? Sí, muy bien. Esto es lo primero que se va a necesitar. Como elemento objetivo que permita suscitar una primera inclinación. Porque para poder tocar batería se necesitan 2 cosas. Tocar batería y lo que quieran. Primero, emprender. Y lo más difícil, resistir. Emprender. Muchos emprenden, muchos empiezan, muchos se les ocurren cosas. Ahora, ¿quién resiste? Esto es lo más difícil. Pero no se educa la afectividad si uno emprende y al final no resiste. Se deseduca. Se deseducó. Fue peor. Empezar. Si yo voy a empezar y no voy a resistir, mejor no empiezo. Si es que quiero educar la afectividad. Una cosa es que al final no resultó por otras cosas. Pero si yo voy a hacer que emprenda ese camino, para que emprenda, esto es vital. ¿Por qué? Porque para emprender, lo primero es preparar el ánimo. Tener el ánimo preparado, es decir, tener confianza. Se puede. Tú podrías hacerlo. Hay posibilidades. Tienes esta dificultad, pero vamos a buscar este camino. Confianza. Hay que sostener el ánimo. Porque uno tiene que empezar con esperanza, que le da la alegría del inicio. Como cuando los jóvenes empiezan una nueva carrera, una persona se mete en un primer trabajo, uno hizo su primer negocio, va como con ánimo. Fíjense, alguna vez que han emprendido, se han metido en algo nuevo que los ha entusiasmado, un estudio, no sé, lo que quieran. Uno se supone que partió con ánimo. Uno cuando llega a la universidad el primer día de clases, de lo que sea, generalmente todos los muchachos que están ahí están con ánimo. El problema es que lo perdieron en un día y el otro día ya perdieron muchos el ánimo. Pero en general, el primer día, donde no han hecho ninguna experiencia y lo que tienen es como la expectativa, todos están como de buen ánimo. Como cuando uno llegaba al colegio el primer día con sus útiles nuevos, que era el único día en que los cuidaba, y el día anterior, que los enmarcaba ya con la regla, el estuche, con no sé qué, y para qué decir las niñitas, o sea, primer día, primera clase, biología, color naranjo, verde, azul, no sé cuánto y todo. Ellas generalmente no lo pierden, pero nosotros lo perdemos en un rato. Uno tenía 7 cuadernos y al final terminó con 1, donde tenía todas las materias. Porque ya fue perdiendo el ánimo. O sea, le tocó al profesor no sé cuál y la cuestión y todo empezó a hacer agua. El ánimo, generalmente al comienzo es donde está. Piensen en un matrimonio también, en un noviazgo. El ánimo. ¿Y qué va pasando después? De que se pierde el ánimo. Y la pregunta es, ¿por qué se pierde el ánimo? Porque si nosotros hicimos bien la visualización, y esto es lo que hacen los padres que visualizan el futuro de los hijos, algo que ellos por falta de experiencia a veces no pueden visualizar. Pero ¿qué ocurre si pensamos todos, un grupo, de que esto era un bien futuro difícil y posible? ¿Por qué pierde el ánimo? Es normal perderlo, pero hay que volver a recuperarlo, porque hay que continuar. Si queremos educar en la afectividad en este aspecto, hay que continuar, hay que cerrar un ciclo. Estamos en el primer elemento del ciclo, preparar el ánimo. Ojo, si una persona se dedica a algo que es malo para ella, prepárense para el fracaso, porque este ánimo es una ficción. Es como cuando dice, no, es que no, papá, me quiero ir de la carrera. ¿Por qué? No, porque en verdad no quiero ser médico. Pero no me dijiste que tú, o sea, no lleváis como de 7º básico diciendo que, ¿qué pasó?
No, tenía un conocimiento muy ficticio, muy romántico, y no sé, no le gustó el olor de los enfermos, y nunca había visto películas de doctores, así, y se dio cuenta que era mal para él. O que en el fondo creyó que esto, chuta, en el fondo se va a demorar mucho más tiempo del que pensaba, pensó que era mucho más rápido, se va a bajar el ánimo. Su grado de dificultad fue mal juzgado, es imposible para él. Lo peor es cuando se juega con las ilusiones de las personas, es decir, para que tengan buena autoestima, no, si tú vas a poder, si no sé qué, y se le mete en un camino frustrante, imposible. Esa persona, así se le va a ir su autoestima al suelo. Hay que, con mala autoestima, meterlo en algo en que quizás no quiere tanto, pero donde vaya teniendo pequeños triunfos. Eso le va a mejorar su confianza. Pero ficticiamente decirle, sí, tú andas y te vas a ganar un Oscar o vas a hacer el top 10 del tenis y el tipo no va a pasar del 79, se va a frustrar. Va a perder el ánimo. No solo en esto, quizás en todo. Y se va a desordenar. Como las personas que están ordenaditas durante un tiempo, se frustran y después se largan y ¡fua! Y se van al otro extremo. Es por el ánimo, la tristeza que genera esto, cuando esto se hace mal. Si esto está bien, preparar el ánimo, hay que ejecutar. Primero es el objetivo, este es el fin, el objetivo, el propósito, el anhelo, no sé, lo que quieran ponerle, el puerto, lo que quieran. Pero este es como, ¡pum! ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Está claro? Un bien difícil posible, futuro, ¿en cuánto tiempo? Ya, eso es. Ahora ejecutemos. Para ejecutar se necesitan dos cosas. Voy a poner una palabra, voy a tratar de evitar las palabras clásicas porque confunden más, pero se necesita, voy a decirlo así, generosidad. Lo que se llama magnificencia. Magnificencia, es decir, poner todos sus recursos a disposición. Hay que poner todos los recursos a disposición. Pero hay que tener cuidado en cómo se ponen los recursos, porque también este es un problema. Está tan bien preparado el ánimo que se cae en lo que los antiguos llamaban exceso de generosidad, de intensidad, y se cae, estas palabras sí que son raras, pero en vanausia o apirocalia, que son las personas que se gastan la energía que deberían gastar en un año en una semana de trabajo. Y se ponen intensos, y el tipo en verdad se le quemaron las pestañas, no lo vimos en una semana porque está trabajando, porque está estudiando. Y ejecuta con exceso de ímpetu. El otro extremo es el mezquino, es decir, el que no hace todo el esfuerzo que debería hacer. Hay que ayudar a que el muchacho haga todo el esfuerzo que puede hacer, pero no con apirocalia y no con mezquindad, sino que con constancia. Y esto es clave. Porque si tú quieres aprender a tocar batería, sí, vas a tener que poner todo lo que... ser generoso en tus tiempos, en tus esfuerzos. Pero esto no es una semana. No es que es como no sé, el tipo que quiere ir al gimnasio y está guatón y está no sé qué, o quiere ser musculoso y hace, pero todo el día gimnasia, se mira al espejo y está igual. O sea, es que sería absurdo decir, no, pero mira, si estuve todo el día, no. Está más adolorido, pero está igual. Y el otro día, ¿y cómo está? Igual. Entonces no cuesta nada decir, esta cuestión no sirve para nada, porque hay que ver el efecto en el tiempo. Aquí en la batería hay que ser constante. Es decir, miren, esto es clave, que hay que hacer todo el esfuerzo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo, porque hay que hacerlo en otro momento. Y lo importante de esto es la constancia. Es decir, hacer los esfuerzos cuando hay que hacerlos y en la medida que amerita. Por eso se necesitan padres, madres, que sean prudentes, le digan, mira, hasta acá nomás, hoy día descansa, hoy día ándate, no te preocupes, en 2 días no se alcanza nada, tranquilo, paciente, Esto es clave. El ánimo, la generosidad y la constancia. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo demasiado ánimo, hice tremendos esfuerzos, tremendos, exageradamente, me fundí y no conseguí lo que yo quería. Luego me quiero ir. Aquí no me valoran, esto no es lo que yo pensaba, me quiero ir.
porque el ánimo se me fue al piso. Le pasa a muchos personajes de la universidad que estudiaron, ¿cómo les fue? Un 1. Ya, bueno, segunda prueba, estudiar, pero desordenadamente. O sea, esto que a uno le dicen, profesor, si es que no dormí todo el fin de semana por estudiar. Y lo digo, ese es el problema. O sea, el problema es que no, ese es el problema. Porque no, y esperan que ya, y les fue igual de mal, ya se quieren ir. No quieren terminar el semestre porque se les vino, no son capaces de seguir siendo constantes. Pero y uno dice, ¿por qué? Aquí yo pregunté por qué. El porqué del ánimo es esto. No resultó la ejecución, se me baja el ánimo. Y muchas veces, ¿por qué no resultó la ejecución o por qué no se quiere seguir siendo constante? Porque esto es lo que está más afectado. Se afecta en uno la capacidad de continuar, de resistir ante la dificultad por conseguir en mayor tiempo ese bien futuro. Por eso, cuando alguien en este sentido quiere dejar algo y está buscando desistir, hay que volver al amor del principio. Volver a analizar, ¿esto era un bien para ti o no? ¿Por qué querías esto? ¿Hay otra cosa por la cual se pueda sustituir? ¿Habrá una mujer mejor que la que tú tienes? ¿Qué estás pensando que va a pasar si tú te vas con otro? O sea, ¿qué tipo de juicio estás haciendo, por ejemplo? ¿Se puede sustituir ese bien por otro mayor? ¿En qué tiempo lo estabas pensando? Es difícil, todos sabemos que es difícil, pero es posible. Y tú te estás nublando, pero no estás viendo que te podemos ayudar en esto, que esta persona está acá, que no sé qué, Y la persona vuelve a decir, en verdad esto es lo que quiero. Vuelve a subir el ánimo y lo que hay que corregir ahora es el modo de ejecutar. Y se va creciendo. Ya, pero cuando esto se instala, ¿qué pasó? El problema está acá. Porque para resistir se necesitan dos cosas fundamentales y que generalmente solo se aprenden en la familia. No se pueden aprender en otra parte. Generalmente la base, lo mismo, es el testimonio de una vida, de un tiempo, de un largo tiempo, en el que uno ha visto testimonios que le permiten resistir. ¿Y qué es lo que necesita ver? Poder ser capaz de asumir con felicidad dos cosas que son las que más cuestan. El paso del tiempo, en el que uno no ve los resultados que tenía pensados, y para eso se necesita perseverancia. Perseverar, continuar. El paso del tiempo es de las cosas que más fastidian. No es constancia, constancia es hacer el esfuerzo cuando hay que hacerlo. Pero la perseverancia es resistir el paso del tiempo frente al cual todavía no se cosecha todo lo que uno quería cosechar. Hay que perseverar. El tiempo se resulta pesado. La experiencia, cuando hay gente con experiencia que sí le ha tocado, ayuda a alguien que no lo tiene. ¿Por qué le cuesta al joven la perseverancia? Porque el joven es al revés de nosotros. Él tiene mucho futuro y poco pasado. Entonces, ¿en qué se afirma para perseverar? Si tampoco ha tenido las oportunidades de perseverar en algo lo suficiente como para haber cosechado algo que le diga que vale la pena perseverar. No tiene de qué agarrarse. Pero cuando tiene gente madura a su alrededor, que al revés de él tiene poco futuro, o si ustedes que no seamos tan negativos, menos futuro y bastante pasado, él se afirma de eso. Por eso la presencia de los abuelos, la presencia de los papás, son tan importantes, de los tíos mayores, de los hermanos grandes de su papá. Muchas veces de ellos sacan, se les hace posible porque de ellos sacan el coraje para perseverar que les ayuda a resistir el ánimo. Ahora, lo más difícil no es el tiempo. Es que necesitamos lidiar con nuestros defectos y con los defectos de los que están a nuestro alrededor. De la comunidad, de la empresa, del trabajo, del grupo académico, de lo que quieran. O sea, uno muchas veces se ve enfrentado al pelafestán que es uno, a los límites que tiene uno, sus defectos, sus falencias, sus cosas que tampoco en el tiempo supera, porque las cosas profundas se logra después de mucho tiempo superarlas, lo otro es un cuento, y de los que tengo a mi alrededor y que a veces tampoco puedo sustituir, son los que son. Y para eso se necesita paciencia.
La paciencia es la tolerancia voluntaria de lo que resulta áspero y difícil. La persona paciente no es el que no ve las cosas malas, no es el que no dale una vuelta, piensa positivo, así como... No, el paciente es el que sabe que las cosas no están bien, pero ya, paciencia. O sea, tolero voluntariamente lo que reconozco que me resulta áspero y difícil. ¿Y por qué lo puedo hacer? Por el amor a un bien honesto. Por eso esto es tan importante. Porque esto se trata que sea honesto, sea un bien honesto, sea un bien valioso por él mismo, ojalá, o por los que están a mi alrededor, pero quien ama honestamente a otro, el que tiene la capacidad de, el que está en esa lógica del don que hablamos el día de ayer, es una persona que puede levantar la cabeza frente a las circunstancias y frente a las limitaciones humanas que le rodean y ser capaz de resistir. Y son los únicos que cosechan algo valioso en la vida. Porque en la vida, el camino de felicidad de cualquier ser humano es un camino difícil. Si lo otro no existe. El tema es que sea posible y que se avance. Esto, la concatenación de esto en el tiempo, en la ejecución de alguien que va viendo, esto es lo que se llama fortaleza. Y termino con lo que debería haber partido. La primera, esa dimensión de la afectividad. La ira, el temor, la desesperación, la esperanza, la audacia, se ordenan con lo que clásicamente siempre se llamó la fortaleza. Sí, pero es que la fortaleza es un acto. No es ser fuerte en un minuto. Fortaleza es la concatenación de todos estos elementos. Esto educa la afectividad de los niños. Por eso que todo sea fácil, que todo sea rápido, que todo sea inmediato, que todo sea desechable, que todo sea cambiable. Lo único que hace es descuajeringar a las personas. Claro, no berrinchan, no tenemos grandes conflictos, al final todos están felices porque ya nos fuimos de la casa, porque ya cambiamos las vacaciones, lo que quieran. Pero tenemos personas que no van a ser felices nunca y que cada vez se van a decepcionar más rápido, van a ser más impacientes, porque la impaciencia, uno dice, ¿qué impaciencia hay? Si hay mucha impaciencia. ¿Por qué hay impaciencia? Porque se perdió de vista el ritmo del humano. ¿Qué es lo humano? Creemos que todo tiene que funcionar como funciona el teléfono. Claro, yo aquí pongo llamar. ¿Y qué hace? Llama. Y pongo abrir Safari. ¿Y qué hace? Abre Safari. Y pongo Google Fortaleza. ¿Y qué me sale? Fortaleza. Todo me sale así. Pero que cambie el marido, que cambien los hijos, y mi papá, el señor, el lugar donde uno trabaja, que no es así. O sea, eso es lo humano. Al tipo no le mueve el torniquete y lo patea, no le abre la puerta, no sé qué, y uno ya, esto hace así, teléfono, y hagan la prueba, que no les abra una puerta, que no les traigan rápido un plato de comida. Hay una cosa así que es como, todos están contentos y la cosa funciona, pero un poco de dilatación de las expectativas y ¡fua! Aparece una cosa muy fuerte. Y muchas veces es por impaciencia, pero es que la paciencia es el fruto de un camino bien recorrido, no sé, bien articulado. ¿Qué quiero decir con esto? Al final terminamos. Que nadie por sí mismo puede proyectar esto desde su juventud, desde su niñez. Se necesitan personas que estén pensando en nuestro bien, que nos quieran gratuitamente, que estén hacia nosotros, que nos puedan ayudar a articular esto y nos ayuden a transitarlo. Ejemplo, ordena tu pieza, o no, hazte ayudar a poner la mesa. Se puede dar la orden, se puede dar la amenaza, se le puede quitar lo que todos quieran y al final el tipo ordena la mesa, porque tiene lata, y la va a ordenar, y va a ir a ordenarla picado, y va a tratar de no venir a la próxima comida porque no quiere que le hagan ordenar la mesa, porque no encuentra ningún valor en ordenar la mesa y porque esta casa todo el día están pidiendo cuestiones que los demás tampoco hacen. Es muy distinto decir, anda a ordenar la mesa, porque a mí me da lata, yo soy el papá y no sé qué, ya trabajo todo el día, así que no pongo la mesa, ponla tú. Tú que además dependís de mí, o sea, todos los mensajes subliminales. A decir, oye, hay que poner la mesa, qué lata poner la mesa, ya. ¿Me ayudáis a poner la mesa? Ya, sí, ahorita ya, pero pongamos la mesa, conversamos un ratito, pusimos la mesa y al final poner la mesa, que partió con lata, se transformó al final en algo que estuvo bastante bien. Mejor que ir a verse el tele o yo seguir leyendo el diario. Eso ayuda a la fortaleza. No sé si la fortaleza se forma
transitando con, no solo mostrando el objetivo. Hay que ayudar a que se transite. Por eso yo decía... Hay que trabajar, en el fondo, hay que ¿sí? cooperar. Cooperar. Por eso yo decía, termino ahora. Ayer decía que el padre tiene que generar un lugar donde los hijos puedan llegar después de sus fracasos. ¿Se acuerdan que lo dije? Ser padre es ser capaz de poder recibir a alguien luego de sus fracasos. ¿Por qué? Porque hay que ayudarlo a ser fuerte. Hay que ayudar a alguien a volver a ponerse en marcha hacia algo. Pero cuando no hay padre, no hay dónde volver de los fracasos, o del deseo de desistir, de la desesperación. Y las personas quedan a merced de otros, que les dicen, ya, hasta acá nomás, y lo que te corresponde hacer esto, piensa en ti, no sé qué, cualquier cuestión. Porque necesitamos a alguien que nos ayude a ser pacientes y a volver a ver el amor de algo muy valioso. Pero eso solo lo puede hacer alguien que no está pensando en él, que está pensando en mi bien. O sea, por antonomasia son los padres. Un buen sacerdote en la vida de la iglesia, ahí pasan esas cosas. Si no, quedamos solos y solos vamos metiendo la pata. Y buscando caminos que al final son todos erráticos, en los cuales al final tampoco estamos tan satisfechos, y se va produciendo esta cosa. Porque la fortaleza está directamente entroncada con la felicidad humana. Porque es en orden al fin. Bueno, se me acabó el tiempo, pero podemos hacer preguntas. ¿Se entendió la esquemita? ¿Sí? ¿Y lo concupiscible entonces? Eso viene después. Segunda parte. Ahora. Porque te soy irascible, pero lo concupiscible es... No, es que el concupiscible es lo que sostiene esto. Ok. O sea, dato al margen. El acto de fortaleza se sostiene en el orden del concupiscible, que es el segundo tema, que es la templanza, que tiene una actualidad sorprendente. Pero estamos suponiendo lo otro. Si es lo otro, no lo tenemos, lo que vamos a hablar después, no lo tenemos, olvídense de esta cuestión. O sea, esto hay que tener a alguien encadenado y casi con una pistola al pecho y con 20.000 cámaras y ¿qué es lo que pasa ahora? Es una cosa sorprendente. Pues es que no me deja llamar la atención. Ahora fui a comprar un remedio. Bueno, uno dice, ahora sí, ahora lo entiendo, pero piensen antes del 18 de octubre. O sea, piensen, ahora uno lo entiende más, ya. Pero no piensen en todo lo que pasó, pero hace 1 año y medio, uno iba a una farmacia, no sé, en cualquier parte, la Reina, San Carlos de Apoquindo, no sé, donde quieran, y el primer tipo que uno saluda es al guardia. Un guardia en una farmacia. Ahí está el guardia. Y uno lo que ve, si levanta un poquito la cabeza, es la cámara por acá, entonces, cámara al señor de aquí, todo con cámara. Y uno dice, aquí estarán esperando que llegue un tipo encapuchado, así, ¡pah! Y que los encañone a todos y que los al suelo a todos los va a robar la farmacia. ¿Estarán esperando? No. ¿Saben que si sacan al guardia y suprimen las cámaras, en una semana desaparecen montones de cosas? Y no cambió la gente que iba. Entonces uno dice, chota, esta cuestión es bien complicada, porque en el fondo son potenciales ladrones, que al final no es que tengan actos de fortaleza, sino que se están cuidando por la amenaza externa. Entonces tenemos una bomba de tiempo. Tenemos una bomba de tiempo, que se cortan las cámaras y hay que empezar a ponerse aquí la billetera, todo, porque es un problemón, ¿se fijan? ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué pasa eso? Es que no son capaces de ser fuertes. Hay personas que son capaces de resistir el deseo del bien ajeno. Y es un problema que es anterior a la fortaleza. Es anterior. Quien no domina en algo su deseo va a ser imposible que sea fuerte. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, el deseo le dice, ándate. Bueno, pero si lo mueve el deseo, se va a ir. Si el tema es que él mueva el deseo, o conduzca el deseo, o reconduzca el deseo. Pero si lo mueve el deseo, es decir, si vive de imágenes y recuerdos, si quieren que resista, van a tener que encadenarlo al escritorio. Van a tener que ponerle así una amenaza de una demanda, no sé, algo que lo haga estar ahí. Pero tampoco va a dar fruto, no sé, es una cosa muy difícil. Es muy complicado porque... Ya. Es posible, no, esta discusión que estoy hablando de la perspectiva del educador. Ya. Porque nosotros recibimos alumnos que bajo ese perfil. Mi pregunta es, esa respuesta como obvio, pero no sé si está no. Es reversible porque tenemos papás que son impacientes. O sea, el papá es así. Es reversible. Y en este mundo todo, no pierdo la esperanza, todo es redimible, todo es redimible. Sí. Hay que tener paciencia y acuérdense que el tiempo es superior al espacio. Si uno entra en esa lógica, si entramos en esa lógica, es reversible. Y
Y tiene que revertirse, es que si no vamos a desaparecer, o sea... Ahora, por eso no hay que claudicar en todos nuestros esfuerzos, porque a uno también tampoco alcanza a calcular, como el tiempo es superior al espacio, tampoco alcanza a calcular el impacto de lo que uno va haciendo, que parece que no causa nada, lo que yo les decía ayer. Que un tipo le puede estar hablando a su hijo y dice, pero ¿para qué si no me oye? Bueno, eso es lo que tú crees. Claro, porque dice, no te oigo, no me importa lo que me dicen, me cargo, porque tú, no sé qué. Pero si usted está sembrando de buena voluntad cosas fundamentalmente verdaderas por amor a otro, eso no puede quedar sin germinar. Respeto, te recuerdo lo que decías tú. Si, por ejemplo, si el padre, en este caso, es el impaciente y se controla, luego está en el colegio, ¿qué hay que citar al papá? ¿O hay que ayudar al niño en el colegio? ¿Hay que citar al papá? O sea, bueno, si uno tiene... uno tiene confianza con el papá, No, ¿sabe? está bien, pero lo que pasa es que si no, ¿cómo ayuda al crío? Si hablamos que la persona necesita tener ese ejemplo en su casa, y el ejemplo que tiene justamente es al revés. Sí. Entonces, el niño ya lo tiene, por lo tanto en el colegio lo va a tener, y muchos habrán que lo tienen también. Entonces, Sí. ¿cómo lo haces tú como profesor? O sea, ¿cómo Miren, voy a decir algo. O sea, hay que generar en el colegio un espacio que contraste con lo que pasa en su casa. Y eso no tiene la fuerza de su casa, pero ayuda a contrarrestar. Pero tenemos que entrar en la templanza. Yo tengo que hablar de dos cosas de la templanza que siempre es bueno volver a recordarlas y que da una clave de avance. Una clave de avance, creo yo. Pero esto, no se olviden de eso. Miren, el otro día leía, no sé, el cuento del ratón Pérez. Me pasaron el cuento del ratón Pérez, que no es la película ni nada, que es un cuento que escribió un padre jesuita en tiempos del rey Alfonso. Y él escribió el cuento para aprovechar de enseñarle al rey, que se le había caído un diente, la preocupación por los pobres que él no conocía, que no estaban en su palacio. Y todos los que eran, y era como el tutor del príncipe, que en el fondo era un niño chico, y decía, oye, pero ¿de qué es esto? Y él les dijo, era el padre Coloma, creo que se llama, le decía, siembra en el alma del niño la idea, aunque no la entienda, que el paso del tiempo la hará germinar. Es súper bueno eso, hay que sembrar y sembrar y sembrar. El que más siembra son los padres, que a veces se restan de sembrar porque creen que son incompetentes, que hay expertos, y lo dejan en expertos. No, esos expertos no existen, los expertos son los papás, aunque no hayan estudiado ni una gota de pedagogía, porque hay otra cosa ahí. Ya, eso. Hagamos un break. 10 minutos. Y después vamos con la templanza y nos entretenemos ahí.